Es un privilegio para mí el poder nuevamente tener este tiempo para reflexionar, por supuesto, en la palabra de Dios. Ella nos enseña acerca de la sabiduría que necesitamos tener para poder vivir adecuadamente o correctamente en esta vida. Y la verdad es que todos nos aferramos a permanecer en la comodidad del estatus. Y si vivimos bien, cómodo, por supuesto que nos resulta placentero el poder seguir permaneciendo en la forma de vida, en el modo de vida, en el estilo de vida que nosotros podemos llevar. Todo cambio genera una tensión y ciertamente que pareciera que nos parecen bien las cosas y ahí nos quedamos. Por supuesto que nos quedamos ahí. En la vida de Jesús, cuando estuvo antes de ir a la cruz, la Biblia relata un episodio en la cual unos griegos, quizás se habían convertido al judaísmo, estaban buscando a Jesús y preguntan por Jesús. Le preguntan a Felipe, Felipe va hasta Andrés, Andrés que era otro discípulo de Jesús. Los dos entonces van y le dicen a Jesús que hay unos griegos que le están buscando. Cuando Jesús escucha esto que le están buscando, él dice que la hora había llegado para ser glorificado. Y posteriormente a esto Jesús anuncia acerca de su muerte, que tenía que ir a la cruz. Pero cuando Jesús les está hablando allí en ese momento, le está respondiendo a su discípulo, le habla de lo que es el proceso de muerte para vivir del grano de trigo. Él habla acerca del grano de trigo. Hay un versículo que está dado en Juan capítulo 12, versículo 24, y Jesús respondió de esta manera: de cierto os digo que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Esto lo hace Jesús refiriéndose que Él iba a morir en la cruz y que también con esto nos enseña un principio. Y ese principio se da en la vida nuestra hasta el día de hoy. Si nosotros queremos permanecer en la comodidad de donde estamos sin sufrir una transformación, sin sufrir un cambio, por supuesto que nada va a pasar. Y hay personas que dicen, bueno, esto es mi mal carácter o mi carácter, de una forma inadecuada lo dicen, porque todos tenemos carácter. Personas que tienen mal carácter, por supuesto, en una mala formación aprendida, pero todos tenemos carácter. Algunos dicen, no, es mi apellido. Algunos dicen también que, bueno, yo soy así y nadie me cambia. Bueno, así se va a permanecer toda su vida y no va a haber transformaciones y cambios para bien. Yo quiero nada más meditar en algunas cosas en cuanto a esta respuesta de Jesús del grano de trigo. Primero, toda situación es una oportunidad para crecer. Esta situación de pandemia, ¿qué nos ha hecho cambiar? ¿Qué nos ha hecho transformar? ¿Seguimos siendo las mismas personas? ¿Seguimos siendo los mismos cristianos? ¿Seguimos siendo los mismos padres o las mismas madres, los mismos hermanos? Si seguimos siendo igual y no cambiamos, no transformamos, esto realmente está pasando y nosotros no estamos aprovechando bien el tiempo, porque tenemos que mejorar cada situación de tensión para nosotros, y esto ha sido una tensión a nivel generalizada y tiene que obrar un cambio, una transformación en nosotros. Ahora, todos hemos sido afectados por esta pandemia. ¿En qué hemos crecido? ¿En qué hemos mejorado? ¿Qué yo he sido mejor? ¿Cómo era antes y ahora cómo puedo ser ahora? Una segunda cosa quiero que veamos es que Jesús murió como consecuencia desde el punto de vista humano. Cuando Él va a la cruz y Él se refiere al grano de trigo como por su propia vida, pero cuando desde el punto de vista humano, Jesús muere para detener el crecimiento tan grande que había tenido, por supuesto, el reino de los cielos. Y los judíos, en su parte de liderazgo, comenzaron a ingeniar cómo llevarlo a la cruz, y ellos pensaban, si muere el líder, tiene que morir también el movimiento, o sin ellos pensar, eso era el reino de los cielos, como Jesús lo vino a establecer. Pues murió Jesús, y cuando muere Jesús es cuando Él se cumple lo que Él dijo: de cierto que si el grano de trigo no muere, y queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y cuando Jesús muere en la cruz, hubo un gran avivamiento en sus discípulos,
que comenzaron a predicar la palabra de Dios y mucho más tiempo después, en el día del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino sobre cada uno de ellos y comenzaron a predicar la palabra de Dios de una manera tan acelerada y por supuesto con tan efectiva que habían 3.000 conversiones, habían 5.000 conversiones y así el Evangelio se expandió por todo el mundo hasta el día de hoy. Uno murió en la cruz y hoy hay millones de cristianos que realmente era necesario que Jesús fuese a la cruz. Desde el punto de vista humano era para detener el crecimiento, pero desde el punto de vista divino, la palabra de Dios nos habla acerca de la propiciación, porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte, y a ti y a mí nos correspondía morir, pero Jesús tomó el lugar en la cruz por nosotros. Él pagó el precio de nuestro pecado. Él fue a la cruz, de tal manera que a través del intercambio que nosotros ponemos nuestra vida en la vida de Jesús, por Jesús, entonces luego se genera esa vida en nosotros. La palabra de Dios dice que cuando nosotros creemos en Cristo, entonces hemos pasado de muerte a vida. Eso es necesario, que ocurra una transformación en nuestras vidas. Desde el punto de vista de Dios, Él era la propiciación para poder erradicar, para poder acabar con el gran problema de que no podíamos relacionarnos con Dios. Ahora Él nos ha hecho cercanos a Dios. Antes éramos enemigos, pero por la cruz de Cristo y por el sacrificio de Cristo hemos sido encontrados como amigos y podemos relacionarnos con Dios. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y finalmente, el grano de trigo. Acá habla Jesús acerca del grano de trigo. Tiene que morir. Es el proceso mediante el cual Él genera la vida. Muchas veces nosotros no queremos pasar por la muerte, y es cierto, pero hablándolo en un sentido figurado, nosotros necesitamos morir. Morir a nuestra vida pasada, morir a nuestro orgullo, morir a tantas cosas. El libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 5, nos habla de tantas otras cosas. Por ejemplo, nos dice de la fornicación, de la impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Esas son cosas que nosotros debemos de morir. Morir a una vida pasada, a una vida de pecaminosidad, a una vida en la cual realmente es infructífera, que no nos lleva por buen camino, pero sin embargo, si encontramos en Jesús y comenzamos a darle nuestra vida a Jesús y morimos en Cristo, cuando morimos en Cristo estamos apropiándonos del sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Morir con Jesús. El apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Así que realmente nosotros necesitamos invertir nuestra vida, morir en Cristo para poder vivir, y que eso genera, por supuesto, lo que es la vida eterna. Que Dios te bendiga grandemente.